Bendiciones, amados hermanos. Una vez más damos gracias al Señor, a nuestro Creador. Gracias por esta bendición que nos permite nuevamente de estar aquí reunidos. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Armando Arriola, su hermano pastor aquí en la iglesia en Oxnard, en el estado de California. Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos tomando nuevamente un tema más acerca del liderazgo. Y hemos tocado hace unos días en lo que es el propósito que se buscan en las células familiares. Y ya hemos tocado algunos temas como la adoración, el compañerismo, el discipulado, el ministerio. Y hoy vamos a tocar con la ayuda del Señor el evangelismo. Recuerden, hermanos, ese es el propósito principal de una reunión familiar o una reunión de célula. La reunión se hace con el fin de querer alcanzar, llevar el evangelio y también con el propósito principal de querer alcanzar aquellas vidas que no conocen y también cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con este pensamiento y hoy vamos a tocar el tema del evangelismo. El evangelismo es una de las razones principales por la que se hace o hacemos la reunión de hogares o las células de hogares. Recordemos, hermano, primeramente que esto es el gran mandamiento que el Señor dejó a la iglesia, que es que vayamos llevando el evangelio a toda criatura en todo lugar donde nosotros estemos llevando el evangelio o la palabra. Nuestra labor es compartir el evangelio con todas las personas. Ese caminar del evangelio o el caminar del cristiano, por supuesto, es anunciar el evangelio. Pero cada vez que uno anuncia el evangelio, sabemos que hay obstáculos, hay dificultades, hay pruebas y muchas veces, amados hermanos, no nos gusta llevar el evangelio en el sentido que vamos a tener discrepancia, que vamos a tener oposición, que vamos a tener señalamiento, que vamos a tener obstigación y muy probable que lleguemos a caer mal a otras personas que no conocen de Cristo, porque a las personas no les gusta oír la voz de Dios o es más, el mensaje de Dios, porque a medida que uno va a las personas y le empieza a hablar de Jesucristo o a hablar de Dios, inmediatamente lo catalogan, le ponen un label o una etiqueta que dice esta persona es de Dios, es religioso, y como que las personas no quieren oír la palabra del Señor, pero todo el mundo está oyendo diferentes cosas del mundo, pero no oyen la voz de Dios, ni tampoco el consejo de Dios, ni tampoco, mucho menos, la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ante la oposición, porque esta oposición no es algo nuevo para hoy en día, en esta época, en el año 2021. Ha existido todo el tiempo desde que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Siempre ha habido oposición por la palabra, porque a las personas les gusta más la religión, que es simplemente tener, como quien dice, yo tengo mi religión, vivo como yo quiero, pero tengo mi religión. Pero no les gusta vivir conforme a la voluntad de Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tocar algunos puntos acerca de lo que es el evangelismo para que tenga efectividad en nuestra reunión, en nuestra ciudad, en el área donde nosotros vivimos, porque nuestro mayor deseo es que todas las personas lleguen al conocimiento del evangelio y conozcan a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que ellos van a poner la mirada en uno? El primer punto que es muy importante es nosotros, todos los líderes, todos los cristianos, todos los miembros de una iglesia o de una célula tienen que vivir en santidad. Cuando me refiero a vivir en santidad, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que nosotros predicamos y hablamos. Con esto no quiere decir que todos los cristianos son perfectos. No, absolutamente no. Con esto quiero decirle que todos nosotros fallamos, pero hacemos todo lo posible por vivir una vida recta y correcta delante de Dios. Entonces, nuestra vida tiene que vivir una vida de santidad, porque si nosotros, amados hermanos,
no vivimos en una vida de santidad, no podemos decir, bueno, ¿tú cómo me dices que no robe cuando uno roba? ¿Tú cómo me puedes decir que no mienta cuando tú mientes? ¿Tú cómo me puedes decir que no beba licor cuando tú bebes licor? Entonces, tiene que ser una vida realmente diferente, la vida del cristiano. Y por eso, por supuesto, nosotros tenemos que reflejar la imagen de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, cuando usted viva de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, va a ser un testimonio poderoso para aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús. Ahí uno puede aprovechar, hermanos, y dar testimonio de uno mismo. Muchas veces los hermanos preguntan, hermano, deme un versículo de la Biblia que llegue y le impacte a las personas. Deme un pasaje de la Biblia que realmente les toque a las personas. Y yo siempre les recomiendo, mire, hermanos, digo, lo mejor que usted puede hacer con cualquier persona es hablarle de dónde el Señor te ha sacado. A todos nosotros, hermanos, tenemos una experiencia pasada antes de llegar a los caminos del Señor. Y hermoso es hablarles a las personas y decirles de dónde el Señor nos ha sacado. Entonces, el primer punto es vivir una vida en santidad. Cuando usted vive en santidad es un testimonio poderoso. El segundo punto es orar constantemente o continuamente. La vida de un líder que va a trabajar en el evangelismo tiene que tener siempre el respaldo del Espíritu Santo. Y para tener una comunión con Dios, uno tiene que estar orando. En las células, todos nosotros, cuando llegamos por primera vez al Evangelio, quizás usted entregó su vida al Señor en una iglesia o en una célula, y uno cuando llega a los caminos del Señor, uno no sabe orar. Entonces, ahí viene la función del líder de la célula de hogar, donde a uno le enseñan a orar, cómo orar. Porque recuerden, nosotros venimos de una tradición donde hemos aprendido a hacer oraciones repetitivas, o el rezo, como se dice. Sabemos diferentes tipos de oraciones y repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero cuando llegamos al Evangelio, entendemos que tratamos con un Dios vivo y real. Entonces empezamos a orar, a hablar, porque la oración es hablar con Dios. Entonces, cuando uno llega al Evangelio, lo primero que uno hace es, claro, aparte de leer la Biblia, uno empieza a orar. Y la oración se convierte en la parte esencial en la vida del cristiano. Y es en las células de hogar donde aprendemos a orar, aprendemos a hablar con Dios. Y el cristiano también, el líder, tiene que tener una vida devocional de oración, una vida entregada al Señor, orar en ese lugar secreto para que el Señor respalde a la vida de cada uno de los líderes. Entonces, la oración es aquella oración que puede romper cadenas, romper barreras. La oración es la que realmente llega a tocar, hermanos, el corazón de las personas. Porque uno puede tener una facilidad de palabras, saber conjugar hasta tener el golpe de pastor y exhortación. Pero recuerde, quien va a tocar las almas y la vida va a ser el Señor a través de su palabra. Pero una oración, hermanos, es la que va a dar el poder, la autoridad a cada líder para poder llegar y tocar y romper esas barreras de incredulidad o que el enemigo ha puesto alrededor de los que no conocen al Señor. Entonces, la oración es la fortaleza de cada cristiano. La oración es la fortaleza del líder. Por lo tanto, el líder tiene que tener una vida de oración. Es más, todos nosotros tenemos que tener una vida de oración. El otro punto es, siempre inicie una conversación. En cualquier área donde se encuentre, amado hermano, recuerde, siempre inicie una conversación. Usted podrá decir, hermano, yo no tengo facilidad de palabras.
hay diferentes tópicos de qué hablar, diferentes temas de qué hablar. Por ejemplo, puede hablar, si es una hermana, de cocina, de ropas, de cualquier tema. Y poco a poco, a medida que usted va entrando, va dando testimonio, porque las personas siempre están atentas a lo que nosotros hablamos, cómo opinamos, cómo pensamos, y ellos van a notar que es usted una persona diferente. Si es usted varón, hay muchos temas. Por ejemplo, puede hablar de deporte, cualquier deporte que sea, yo no sé dónde usted nos está observando, pero si a usted le gusta el fútbol, hable de fútbol y empiece a hablar. Le digo esto porque el fútbol abre las puertas a muchas personas. Claro, no a todos les gusta el fútbol, otros el béisbol, otros el básquetbol, pero y si no, hable de política. Poco a poco usted va a poder entrar. Cuando le digo hablar esto, es cuando una persona le presenta el evangelio en frío, inmediatamente es difícil derribar ese muro que ponen las personas, esa defensa del muro de la religiosidad. Pero que a medida que usted va hablando, va soltando ese muro, se va debilitando, y esas defensas de hermanos se van cayendo, y ahí es cuando usted puede hablar y dar testimonio, y al final las personas van a preguntar: usted habla diferente, usted piensa diferente, usted tiene conceptos o principios diferentes. Dígame, ¿usted de qué religión es o qué es? Porque inmediatamente ellos van a notar su forma de hablar, su forma de expresarse, y ahí es una buena oportunidad para poderles hablar de Jesucristo. Y cuando uno les empieza a hablar, el otro punto es explicar el evangelio. Cuando las personas ya han captado o están interesados por uno le puede explicar la razón por la que Cristo murió por nosotros, la razón por la que Cristo vino a esta tierra, la razón de su muerte, y también usted puede explicarle la razón de su resurrección. Las personas desconocen eso. La gran mayoría, amados hermanos, desconocen que Jesús vino a este mundo por los pecadores. Entonces, uno puede explicarle y decirle, como en el caso mío, yo era un pecador. Pero el día que conocí al Señor, Él me dio una vida nueva. Ahora soy una nueva criatura y me identifico con Cristo Jesús. Cuando usted empieza a explicarles todo esto, empiezan como a querer saber más, querer conocer más. Entonces uno empieza con mayor libertad, con mayor tranquilidad poder hablarle del amor de Jesucristo, la resurrección, el perdón de pecados, porque es el derramamiento de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección. Uno empieza a darle testimonio, pero como le vuelvo a repetir, es un proceso. Ese trabajo, amado hermano, es lo que todos nosotros tenemos que explicarle a los miembros de la célula, a los miembros de la iglesia, y como líder también tenemos que aprender las diferentes estrategias que hay para poder alcanzar a aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús. Por lo tanto, este trabajo del evangelismo es un trabajo precioso que nos presenta diferentes herramientas, diferentes armas, cómo poder presentarnos y llevar el evangelio a tantas criaturas, a tantas personas. Tenemos muchas personas a nuestro alrededor. Tenemos familiares que no conocen de Cristo y muchas veces ellos quizás no saben cómo poder hablar con uno porque ellos lo miran a uno diferente, que habla diferente. A veces me ha tocado a mí que me han invitado a reuniones donde está nuestra familia reunida y vemos que ellos están tomando con sus risas, con sus carcajadas, con sus burlas. Y ellos, cuando uno se acerca, lo ven que a uno se acerca a ellos, como que inmediatamente cambian de conversación, como que ya dejan la bebida a un lado, como algo que ha ocurrido. Entonces uno tiene que saber cómo poder llegar a las personas, porque nuestra intención no es atacarlos. No es atacarlos en ningún sentido, en ninguna área. Nuestra labor es llevarles la palabra y rescatarles a ellos. Entonces, sé que en este caminar, quiero que entienda,
en este caminar del Evangelio, es un reto el evangelismo. No todas las personas están dispuestos a hacerlo, pero sí hay personas que Dios les ha dado esa capacidad y habilidad de poder hablar a las personas y llevarles el Evangelio con una naturalidad y con una tranquilidad tan grande. Entonces, ¿qué es el último punto que quiero mencionarles, amados hermanos? Es a no desanimarnos. Recuerde esto, no desanimarnos. Tarde o temprano, amados hermanos, todo aquel que lleva la palabra del Señor y está tratando de llevar el evangelismo o llevar la palabra, en algún momento va a sentir rechazo. Una vez más, en algún momento va a sentir rechazo. Entonces, cuando viene el rechazo, como es natural, somos de carne, tenemos sentimientos y emoción, como que tendemos a bajar la guardia y sentirnos mal, incómodos porque nos han rechazado. Pero ese es el momento en que nosotros podemos regocijarnos. Y cuando le digo regocijarnos, es decirle, Señor, gracias. Ahora me identifico juntamente contigo. Pablo decía, yo cargo las marcas, las heridas del Evangelio. Amados hermanos, este caminar, yo sé que muchas veces nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a marginar, hasta quizás nos pueden ver raros, hasta nos pueden ver extraños. Pero recuerde, una de las cosas que quiero que entienda usted, amado hermano, usted está llevando la palabra viva para aquellos que están muertos espiritualmente. Un muerto no sabe, primeramente, reconocer que la vida de ellos están mal, o sea, están en peligro de una condenación eterna. Por lo tanto, una persona que no tiene a Cristo va a ser muy difícil que reconozca que está mal, que reconozca que está apartado del Señor. Porque siempre las personas van a decir, bueno, yo no soy tan malo, no soy como otras personas, pero es un muerto en delitos y pecados. Igualmente nosotros los cristianos, muchas veces queremos aparentar de que somos gran hombres o mujeres de Dios, pero mientras estemos en este cuerpo y estemos respirando este aire, quiero que entienda, hermanos, todos nosotros fallamos al Señor. No somos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es llegar a los pies de Cristo. Y muchas veces la persona dice, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Lo que uno hace, lo que hacemos en la iglesia, lo que usted oye en las iglesias, lo que oye en las células, es simplemente aceptar a Cristo. Quiero que entienda esto, amado hermano. Ya voy a terminar. El trabajo del evangelismo, muchas veces miramos en qué consiste el éxito del evangelismo. Mira la cantidad de personas que tengo en mi célula, mira la cantidad de personas que hay en la iglesia. No. Pensamos que el evangelismo tiene éxito cuando ganamos almas. Pero eso no debe de ser así. Nuestro trabajo es llevar el evangelio. Nuestro trabajo es anunciar el evangelio. Eso es el trabajo que Dios pide que cada uno de nosotros hagamos. Ahora, quien da el resultado del trabajo es el Señor. Por lo tanto, no se desanime. Sigamos hablando a toda persona. Aunque las familias nos rechacen, no nos cansemos de decirle, Señor, tú has muerto por ellos. El Señor puede salvarlos a aquellos. Ellos podrán decirle, pues yo no quiero. Eso no importa porque ellos están muertos en delitos y pecados. Usted lleva el evangelio. Usted simplemente sea obediente al mandato. Sea obediente a la gran comisión. Y cuando el Señor, usted confiando en Dios,
Él le va a dar la respuesta. Y usted va a ver, hermanos, cómo Dios se glorifica. Ahí va a empezar a darle gloria al Señor. Amados hermanos, el trabajo de evangelismo es un trabajo precioso que se realiza especialmente en las células. Y todos somos llamados a llevar este trabajo del evangelismo. No solamente los líderes, los anfitriones, los miembros de una célula, sino absolutamente todos. Los músicos son llamados a evangelizar. Los diáconos, las diaconisas, el maestrado. Lo que a mí me agrada es que hasta los niños evangelizan. Los jóvenes evangelizan. Por lo tanto, es una labor de toda la iglesia en general que nosotros tenemos que realizar. Solamente sea obediente y cumpla el llamado del Señor. Amados hermanos, que el Señor me los bendiga. No nos desanimemos. Es un trabajo precioso y con la ayuda del Señor estaremos tocando los siguientes temas la próxima semana. Que el Señor me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Que tengan un precioso día.